Buenos días de nuevo. Espero que la información dada en estos momentos en nuestros videos, digamos, de promoción de esta temática haya sido de buena. Bueno, ahora sí está funcionando. Estaba hablando, pero no me estaba escuchando. Bueno, la idea, digamos, fundamental acá ahora, pues es precisamente que este video que hemos colocado, estos dos videos, pues sirvan de reflexión a la temática que nos convoca, que es precisamente la problemática de lo que representa la familia separada. Adicionalmente, y en este caso, es cómo nuestros hijos pueden estarse sintiendo en esta encrucijada, en qué forma, digamos, nosotros somos copartícipes de o bien mitigar esa pesada carga que ya la llevamos nosotros, pero no tenemos por qué transportársela a nuestros hijos, o también de alguna manera generar mayores, digamos, inconvenientes que todos nosotros somos testigos. Y la idea, pues obviamente, es cómo hacemos para que estas experiencias que hemos tenido tan amargas, en algunos casos más drásticas, otros menos drásticas, otras catastróficas, no de alguna manera nos dejen una reflexión, nos dejen unas lecciones para que a las personas que vengan detrás de nosotros, nuestros propios hijos e hijas en primera instancia, esto les sirva también para manejar de una manera más asertiva lo que es la situación, los esquemas, los problemas, y todas estas vicisitudes que nosotros tenemos y hemos tenido por ser prácticamente la primera generación, de pronto ya la segunda generación, que se tiene que enfrentar, ¿cierto?, a esa novedad que es la familia separada. Bueno, no sé si la psicóloga Juliana, que aquí la veo, el abogado Ricardo, que por aquí está, nos quieran de pronto compartir, la abogada Juliana, si quiere le damos la palabra para que nos comente, a ver, qué nos puede decir como profesional de la psicología acerca de la problemática de familia separada y la manera misma de tener indemnes a nuestros hijos del problema que representa. Bueno, hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todas y todos. Es un placer para nosotros tenerlos acá. Sean más que bienvenidos. Antes que iniciar, me gustaría preguntarles si pudieron escuchar el video, porque por ahí hay varios comentarios. No estoy segura si lograron escuchar el video. Si pueden, por favor, un mensaje. No, no se escuchó. Ok, pero lo pudieron ver a través de la transmisión de YouTube, porque es que esa era la idea. Como por acá no nos estaba funcionando el audio, se transmitió, fue a través del canal de YouTube. Pero quería saber si sí lo habían escuchado. Ok, ok, listo, perfecto. Igual el video va a quedar subido a la plataforma de YouTube para que ustedes tan pronto como terminemos o en el momento que lo deseen, lo puedan revisar y tengan más información. ¿Listo? Bueno, igual me hubiese gustado que lo hubieran podido ver antes porque si eran, pues fueron sobre todo dos videos muy ilustrativos sobre cómo enfrentarnos a esta nueva realidad cuando pues tenemos que pasar por el proceso de la separación, ¿no? Yo quisiera entonces empezar hablando de lo que es prioridad, ¿cierto? Y me parece muy curioso que cuando nosotros revisamos, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que por acá lo tengo, y les quiero leer la definición, porque me parece muy curioso, según la Real Academia de la Lengua Española, prioridad no significa primero. Prioridad dice anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden. A mí me llama mucho la atención esta definición y les voy a decir por qué. Cuando hablamos ya en nuestro caso en el terreno de la familia separada, pues nosotros tenemos que empezar a preguntarnos cuál es ahí nuestra prioridad, ¿sí? No es aquí buscar primero, segundo, sino buscar entonces qué fue antes. Y en este sentido ahí es donde yo me quiero enfocar, porque la reflexión que yo les quiero dejar es que antes de pensar en esto, van a estar ahí primero
tenemos también que pensar en nosotros y en cómo nosotros vamos a sobrellevar ese proceso. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos enfrentamos a ese proceso con mejores herramientas, con una mejor gestión emocional, lo que eso va a generar y provocar en nuestros hijos es mitigar ese impacto que ya sabemos que tras una ruptura se va a presentar, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros trabajamos en nosotros, nosotros también vamos a brindarle la oportunidad a nuestros hijos de que ellos puedan realizar su propia gestión emocional. Entonces, hablemos un poco de cómo se lleva a cabo esa ruptura a nivel psicológico, ¿cierto? Tras la ruptura, digamos que ese no es un momento ni para buscar culpables, ni para buscar motivos, ni para hacer las cosas más difíciles de lo que son, ¿cierto? Ese es un momento para que entonces nosotros miremos cómo podamos reconstruirnos y de alguna manera reorientarnos. Cuando sucede una separación en una familia, hay que reorientarnos de todas las maneras, psicológicamente, emocionalmente, económicamente, socialmente. Aquí los papás y mamás que ya habrán pasado por esa situación sabrán lo que es. Es una situación que implica cambios en todos los aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Incluso muchas veces decisiones que nosotros ni siquiera pensamos tomar, como cambiarnos de lugar, incluso en ocasiones de país, ¿cierto? En busca de estar cerca de nuestros hijos. Entonces, como ya sabemos que eso es una situación álgida, ¿cierto? Que nos va a representar muchos cambios, pues lo ideal aquí es que primero nos enfoquemos en nosotros, en mirar cómo estamos manejando nosotros el tema, cómo estamos gestionando nuestras propias emociones, para que así esas decisiones que vamos a tomar estén reorientadas hacia lo mejor para nosotros y por supuesto para nuestros hijos, ¿cierto? Dicen los teóricos, por ejemplo, cuando nosotros tomamos decisiones, cerca del 85 al 95% tiene que ver con una base emocional. Entonces, ¿no creen que es importante ahí en ese momento preocuparnos por cómo estamos nosotros llevando a cabo nuestras emociones? Para eso, entonces, me gustaría darles un poquito un paso a paso. Por supuesto que aquí no tenemos un mapa ni podemos dar tips de cómo son las cosas porque cada caso es realmente particular, ¿cierto? Que nos pueden orientar un poco en este tema. Primero, hay que aceptar, ¿cierto? Sobre todo hay que aceptar todas esas emociones que se nos pueden presentar y que muy seguramente se nos van a presentar porque son completamente normales, ¿sí? Sobre todo en consulta, yo me doy cuenta, frustración, rabia, tristeza, soledad, desesperanza, ¿cierto? Y todas esas son emociones que van a venir, que están ahí presentes, pero que son normales. Entonces, lo primero, no alarmarnos por lo contrario, hay que aceptar esas emociones. Cuando nosotros no las aceptamos, empezamos a reprimirlas, tal vez no nos damos cuenta y de repente empezamos a mirarnos a nosotros y a contemplarnos, a percibirnos como personas de una manera diferente. Y luego entonces nuestras acciones, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos con otras personas, esa rabia, ese rencor que se pudo quedar ahí, también se va a ver ahí presente. Entonces, tengamos en cuenta esas emociones que más o menos duran entre 5 y 10 minutos son completamente normales. Lo que los puede representar dificultad, y ahí es donde yo quiero que ustedes pongan su atención, es que esa emoción se nos puede convertir, cuando nosotros no la sabemos gestionar, se nos puede convertir, por ejemplo, en rencor, en resentimiento. Es normal sentir ira, por supuesto. Es normal empezar a preguntarme y sentir culpa. ¿Por qué pasó eso? ¿Cierto? Cuando nosotros pasamos, por ejemplo, por el proceso de duelo, hay una fase cero, que es el momento inminente, cuando yo tengo la noticia, ¿cierto? Pero hay una primera fase y generalmente es negación, decir, ¿cómo así? ¿Cómo así? De repente, ahí es donde tú te das cuenta. Yo no creo que nadie se casa ni empieza a tener una familia con la idea de en algún momento terminarla. ¿Mm? Entonces, en ese momento, cuando ya nos enfrentamos a esa realidad, por ejemplo, esa negación ahí está presente. La idea entonces es que empecemos a gestionar esas emociones y el primer paso es siempre reconocerlo. Muy adecuado lo que decía el psicólogo en los videos que nos compartieron, porque en algún momento él decía, reconoce también las emociones de sus hijos. Y eso es claro, lo que pasa es que nosotros no podemos ayudar a nuestros hijos a tener una gestión emocional cuando nosotros en nuestra vida no lo hacemos. ¿Sí? Cuando yo no reconozco ni entiendo cómo funciona ese proceso en mí, tampoco puedo guiar a mis hijos a que ellos tengan una gestión de sus emociones correcta. Y para esa gestión, lo primero que yo necesito entender es que hay unas emociones en mí y que todas esas emociones están en mí por alguna razón. Fíjese, por ejemplo, la ira. Uno diría, no, esa ira no, por supuesto.
uno necesita limitar esa ira, pero fíjense que la ira cumple un papel importantísimo, sobre todo, digamos, en nuestra vida de seres humanos, cuando nosotros vivenciamos y nos experimentamos en relación a una comunidad, en relación al otro, ¿sí? Cuando yo siento ira, ahí hay algo que me está diciendo, espérate, Juliana, o sea, necesitas poner límite, ¿sí? Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la ira. El problema está cuando nosotros no sabemos identificar el nivel y la intensidad de esa emoción, ¿cierto? Entonces es normal que yo sienta ira, pero no es normal que mi ira esté, por ejemplo, una escala del 0 al 10 y que yo diga, no, 5, 6. Cuidado, ojo, porque entonces ahí en algún momento eso sí me puede llevar a actuar sin conciencia, ¿cierto? Y llegar a hacerme daño a mí, a mis hijos, a mi expareja, que eso es precisamente lo que no queremos hacer, ¿verdad? Entonces, en esa gestión emocional, a mí me gusta mucho trabajarlo de una manera sencilla, fácil de recordar, las 3 C, ¿sí? Primera C, controlar. Listo. ¿Controlar qué? Controlar la respiración. ¿Listo? Cuando uno está en ese momento de la emoción súper álgida, la ira, la rabia, la culpa, primero pensemos en controlar nuestra respiración. Cuando nosotros respiramos de manera tranquila, no superficial, sino de manera profunda, en ese momento estamos dándole la oportunidad a nuestra mente, ¿cierto? A que piense las cosas más con calma. Entonces, primero, tomémonos 10 minuticos, que es lo que dura una emoción, ¿cierto? Hay muchas maneras, orar, meditar, salir a pasear, lo que usted quiera, las estrategias que usted quiera, porque la idea aquí es que cada quien encuentre su propia estrategia, ¿cierto? Algo que le sirva, que se acomode a sus posibilidades, a su momento. Pero cuando uno está en una situación así, con toda la emocionalidad, y de repente uno dice, no, aquí la voy a embarrar, hombre, primero C, controlar. Segunda C, vamos a hablar de comprender. ¿Listo? ¿Por qué comprender? Aquí es necesario comprender primero, bueno, cómo estoy yo, cómo me siento, pero sobre todo comprender al otro, comprender cuáles son los motivos del otro, ¿cierto? Tener esa oportunidad de ser empático con el otro, ponerme en sus zapatos y decir, oye, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que realmente yo debería hacer acá? ¿Cierto? Y sé, por último, hablamos entonces de comunicar. Pero fíjese que aquí la comunicación, claro, como yo ya me he controlado, me he relajado, ya he comprendido un poco más, ¿cierto? Desde la perspectiva del otro, ¿qué es lo que él necesita? ¿Cómo podríamos hacer para equilibrar la situación y que tanto él como yo quedemos en buenos términos? Porque no se trata entonces de hacer lo que yo quiera o tampoco se trata de hacer lo que la otra persona quiera. La idea es ser asertivo y en esa búsqueda de la asertividad se trata también de escuchar al otro y de permitirme a mí hablar y comunicar eso que yo quiero. El problema, ¿saben cuál es? El problema es que, sí, mis queridos, muchas veces lo hacemos al revés. O sea, todos pasamos por ese proceso, pero muchas veces, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es lo que primero hacemos? Llegamos a comunicar de una vez, ¿sí? Y muchas veces ese es uno de nuestros más grandes errores cuando hablamos sin pensar eso que queremos decir. Muchas veces son cosas que hieren a la otra persona, que nos hacen, digamos, el momento más difícil, ¿cierto? Que pueden complicar las cosas. Entonces, acuérdense primero, controlar, comprender y luego sí comunicar eficientemente eso que queremos decir. Entonces, en ese proceso de gestionar nuestras emociones, como ya les venía diciendo, hay que tener ese momento de aceptación de mis emociones. Y luego entonces hay que buscar esas estrategias que me permitan a mí efectivamente hacer frente a esas emociones. Ahora ustedes se podrán preguntar, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta cosa? Bueno, si yo no hago eso en mí, eso se va a ver impacto, va a haber un gran impacto en nuestros hijos cuando nosotros no logramos hacer esa gestión. Fíjense que, por ejemplo, cuando yo tengo que hablar con mi expareja, cuando yo tengo que tener algún tipo de relación y yo no he logrado hacer ese trabajo en mí, finalmente los que se van a ver ahí impactados son nuestros hijos, ¿sí? A mayor medida que yo más tranquilo esté en esta situación, que yo me sienta mejor en esta situación, voy a estar más equilibrado y con todas las herramientas para guiar y acompañar a mis hijos en este proceso, que como ya vimos, pues es un proceso que resulta doloroso, que no es, digamos, natural, y por eso mismo es que se necesita el acompañamiento tanto del papá como de la mamá. Fíjense que, por ejemplo, en ese proceso, ahí el comprender está también
¿qué es lo más importante para mi hijo? Muchas veces no solamente es lo más importante para mí, sino mi hijo. Y mi hijo en ese sentido necesita crecer con su papá, con su mamá. Claro, la ruptura es algo complicado, pero lo más importante es que el hijo entienda que así su papá y su mamá ya no estén viviendo juntos, él puede seguir confiando, va a tener el apoyo y sobre todo el amor, tanto de su papá como de su mamá. Cuando nosotros logramos eso, es porque nosotros ya hemos hecho un trabajo con nosotros mismos. Cuando nosotros, por ejemplo, al acercarnos a nuestros hijos, no tenemos por qué hablar de nuestra expareja, ni tener muchísimo menos alguna frase despectiva con relación a lo que ellos hacen, a su trabajo, ¿cierto? Ahí finalmente lo único que estamos haciendo es dañando la imagen de esa persona frente a nuestros hijos. Y ahí definitivamente el que lleva el bulto, como se dice, pues va a ser nuestros hijos. Entonces, básicamente, pues yo quería comentarles un poco de esto para que seamos conscientes de que siempre el trabajo va a empezar por nosotros, ¿sí? Entre más tranquilos nosotros estemos, mejor vamos a afrontar la situación, mejor vamos a tomar decisiones más conscientes, ¿cierto? En busca de lo más adecuado, tanto para nuestros hijos como para nosotros. No sé si entonces le damos la palabra al abogado Ricardo. Buenos días. Pues es agradable escuchar una postura fresca y estructurante inicial, ¿qué significará? Es trascendente para las personas que tienen hijos una relación permanente. Y el momento inicial es fundamental y seguramente será la actitud para siempre, porque indudablemente el conflicto se va a desarrollar en un ambiente adverso. Es más, así no se presente conflicto, el ambiente va a ser adverso. Esta estructura fresca y preliminar corresponde a la psicología. Cambiamos al individuo para cambiar a la sociedad. Pero desde la sociología, cambiamos a la sociedad para cambiar al individuo. Y visto desde el derecho, que no es una ciencia, sino es una técnica, la suma y la resta es desoladora porque estamos inmersos en una sociedad que involucra unas formas de solución que, a mi parecer, se orientan solo por la estructura jurídica. La estructura jurídica es eminentemente criminalizante. Quisiera precisar un poco, pero la solución del conflicto depende de esa voluntad personal y de quienes intervengan en la solución. Infortunadamente, los valores sociales indican que la única forma posible de solución del conflicto es la forma jurídica y es una forma ciertamente negadora. A veces uno como abogado piensa o termina pensando que probablemente si se hubiera intentado de una forma directa, hubiera sido mejor o más bondadosa que las resultas de un proceso jurídico.
nosotros, en relación con la promesa que hemos hecho a los niños, es una promesa contenida en la Constitución. Los niños deben ser protegidos contra cualquier forma de abandono. Y es que en el estado de separación se genera una forma potencial de abandono y se debe cuidar a los niños de esa forma potencial. Y se debe llegar no a esa forma ruda jurídica, sino a la forma particular de la familia, es decir, considerando a cada uno de los miembros, al papá, a la mamá, a los niños, a la mamá, al papá, a la mamá, a los niños, al papá, y no es lo mismo. Desde la sociología podría verse el resultado, por lo menos en la sociedad colombiana, latinoamericana, se podría afirmar con tranquilidad, con exactitud, que en relación con la forma de solución de los conflictos de niños de padres separados, la sociedad entera desarrolla un hecho social patológico, es decir, porque debería ser diferente a como es. Guillermo Federico Nietzsche afirmaría: extraña locura de ponerle camisa de fuerza a todo el mundo. Y es que a uno le ayudan a equivocarse, se van sumando cosas, el medio, los amigos, la familia, pero la familia tiene una particularidad, pero sin embargo las soluciones jurídicas son, se privilegian y la solución jurídica corresponde a lo siguiente. Ante el hecho de separación, porque los padres o no pueden o no quieren convivir, viene el problema con los niños. Y de esa manera se atribuye con una palabra que es gris, se llama custodia, a uno de los padres, y entonces automáticamente se genera una exclusión. Y los cuidados de crianza y educación de los menores van a ser asumidos de una manera única, pero no armónica, por uno de los padres, y se genera una exclusión. Y después de verlo muchas veces, termina uno pensando que se puede cuidar a través del otro. Se puede cuidar a través del otro. Esa es una institución muy importante. ¿Cómo está el niño? Bien, qué bien. Pero si hay una negativa a esa comunicación, se genera una gran intranquilidad en quien naturalmente debe cuidar. Y si se insiste en cuidar, entonces viene la criminalización de la actitud y ahí se genera una explosión de demandas, querulancia recíproca y toda la infancia, niñez y juventud se va a desarrollar ciertamente en ese ambiente. Y después de una persona vivir de esa manera su vida, los padres terminan pensando que fue la solución no adecuada y que todo se hubiera apostado mejor a la terapéutica. Lo que quiero decirles desde el punto de vista del derecho es que la solución de un problema, y lo es por problema, es diversa.
Un problema es algo que tiene varias soluciones, pero la única solución que tiene el problema de hijos separados o de padres separados es una solución jurídica eminentemente criminalizante y por lo mismo desacertada. Pero es que esta es la solución social. Inmediatamente existe la separación, viene la atribución de custodia a uno de los padres y el otro va a tener una regulación de visitas y ciertamente va a desaparecer de la vida. Y las actitudes criminalizantes son incumplimiento, maltrato y una etiqueta de agresión, de posibilidad muy cercana a la comisión de los actos sexuales abusivos. Como dirían los árabes, ese es un pensamiento con el corazón sucio, pero no quiero ofender, con el corazón ciertamente gris. Si se estudiara con juicio un poco el tema, que en una universidad se ve en un año, en 2 semestres, y en la especialidad, en la especialización, se va a repetir el mismo conocimiento. La verdad, se vería que el conocimiento, por lo menos en las facultades de Derecho, es muy precario. Y efectivamente, perdón por lo que voy a decir, esa es una estructura que se le replica a otras profesiones, como los psicólogos, sociólogos y todos aquellos que van a ser gestores o van a intervenir y con posibilidad de poder como operadores en ilusión ciertamente del conflicto. Pero las soluciones ciertamente están allí porque la situación es tan reiterada o común de todos que pensaría o se pensaría en generar unas medidas previas para que efectivamente a aquellos padres y niños que tienen sus padres separados, a aquellos padres se les suprimiera la posibilidad de querellarse recíprocamente y esa se atribuyera a comisaría de familia, etcétera. Pero indicaría que el niño en estado de separación y la familia en estado de separación, de manera obligatoria, debería tener una asistencia y un apoyo en psicología, precisamente para que lo que es dependiente fuera estelar. Y es que el manejo psicológico es la llave y es ciertamente la estructura para evitar la desintegración de la familia. Quiero finalizar diciendo que hay una estructura que proviene de Edison que marca una restricción en el sentido de que se está discriminando la familia separada y es que sigue siendo familia. En 1992 se hizo un trabajo grande de mirar cuál era el antecedente en relación con la familia separada y en este momento la Corte Constitucional estructuró un principio que se llama de unidad familiar. Ese principio no opera en la armonía de la familia, sino opera en la contención en el sentido de que la solución debe ser la que privilegie la conservación de la familia en la contención. Efectivamente, abogo, entre comillas, por solución de apoyo a la familia en estado de separación tiene que darse. El niño en estado de separación se encuentra en una forma potencial de abandono, lo que amerita que se tenga la asistencia psicológica, aun si no existen dificultades, aun si no existen problemas, precisamente porque la sociología nos informa que la vista de la sociedad o la única posibilidad que ve la sociedad para resolver esto es una forma criminalizante, es un
contrasentido. Infortunadamente, en el país, los criminólogos no han puesto la suficiente atención en el tema y en el problema. Y lo que vemos es la proliferación de legislaciones de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, de cadena perpetua, pero nos olvidamos que el conflicto se origina en la lucha por la custodia. Y si en el momento inicial, y si miráramos ese principio, esa promesa que le hicimos a los niños de protegerlos contra cualquier forma de abandono, se fuera realidad, necesariamente tendría que suprimirse a los padres la posibilidad de brillarse. Y esa posibilidad existe hace 200 años en el artículo 305 del Código Civil, pero en 200 años no se ha aplicado. Fue reformado en 1974 ese artículo y se dejó exactamente igual. Bueno, les agradezco mucho. Muchas gracias por su exposición. ¿Sí me escuchan? Sí. Entonces, yo creo que aquí hay una coincidencia, digamos, desde la experiencia. Aquí también veo al abogado Fabio, digamos, personal, como padre de familia separado y como litigante, también del abogado Ricardo Isaac, que nos dice eso desde el corazón, ¿no? Nos está comentando no solamente su experiencia profesional, sino también su experiencia de vida. Dice claramente pues de que sí ve como conveniente el tema de que hay que reconocer la componente psicológica y la necesidad de manejar estos temas y permitirnos, ¿cierto?, mirarlos desde una perspectiva de convergencia, ¿cierto?, y no de divergencia entre los padres separados. Aquí hay una pregunta que está para la psicóloga, dice así, después le damos la palabra al abogado Fabio y de pronto otras preguntas. Dice la pregunta de Cañón, de Juan. Desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo se debe decirle uno al menor que sus padres se separaron? Bueno, ¿cómo deberíamos hacer esto? A ver, pues efectivamente, digamos que no hay un paso 1, 2, 3, pero sí hay algunas herramientas que nos pueden ayudarnos a enfocar en el tema. A ver, primero, digamos que eso depende un poco de la edad de tu hijo o de tus hijos, pero siempre hay algunas recomendaciones que van a aplicar para todos. Digamos que el proceso puede variar un poco, pero siempre, por ejemplo, el tema de la claridad debe estar presente. Así sea pequeño, lo que sí podemos decir es que va a haber o sea, que nos vamos a separar, que papito y mamita tuvieron algunas discusiones, por ejemplo, pero papito y mamita te siguen amando, ¿cierto? Hay que dejar algunas cosas claras, pero el niño tiene que saber y tiene que entender que de alguna manera la familia, como él la conoció hasta ese momento, pues va a cambiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces el niño puede albergar la posibilidad o la fantasía de que papito y mamita estén juntos de nuevo, ¿sí? Entonces, primero, esencial ser muy claros con los hijos y que ellos entiendan cuál es esa nueva realidad. O sea, los hijos deben saberlo y enfrentarse de una vez, porque si no, el proceso va a ser aún más doloroso, ¿sí? Si el niño entiende de una vez que va a enfrentarse a una situación diferente, él va a empezar de una vez a acomodarse, ¿cierto? Adaptarse. Y es que realmente eso es lo que implica un duelo, ¿no? Cuando hay un duelo que no es más sino una adaptación emocional, ¿cierto? A un proceso que se está dando diferente, pues el niño va a empezar a adaptarse. Si no se hacen, digamos que si no se habla con esa claridad, ese proceso de adaptación pues no se va a hacer de la misma manera, porque yo estoy en el limbo, pero van a volver, pero yo veo que se hablan, Entonces, primero tiene que haber una claridad. Ahora, ¿cómo es ya digamos que depende mucho de la pareja, pero inicialmente se recomienda mucho que estén tanto papá como mamá. ¿Por qué? Porque el niño además quiere saber y tener la seguridad de que tanto papá como mamá van a seguir ahí para mí, ¿cierto? Entonces, chévere, esencial que estén tanto papá como mamá. Ahora, ¿cómo lo vas a decir? Te podría dar algún ejemplo, lo que yo te comentaba ahorita en un momento. Papito y mamita tuvieron algunos problemas. Cuando papá y mamá tienen problemas, ellos se dan cuenta que el ambiente no es el mejor. Entonces, por eso hemos decidido que papito viva en un lugar, mamito viva en un lugar, pero
papito y mamita te siguen amando, ¿sí? Y ahí es cuando entramos a la segunda recomendación y es que el niño entienda cómo va a funcionar, ¿sí? Porque de repente eso que el niño conocía como realidad va a cambiar, ¿sí? La idea es permitirle de alguna manera una base firme y que él entienda cómo va a ser, porque si no, ese limbo va a ser para él mucho más difícil de superar. En el momento en que como el niño es sabido, ¿cierto? Que entonces va a pasar unos días con papá, va a pasar unos días con mamá, ¿sí? Él puede tener cierta tranquilidad al saber que tanto papá como mamá van a seguir ahí conmigo. El tema, lo esencial aquí es que él entienda que va a seguir en compañía de los dos y que su amor, o sea, que el amor de sus papás por él no va a cambiar, porque ese es, digamos que realmente uno de los principales temores. Cuando yo me veo separada de mi papá y de mi mamá es qué pasa conmigo. De repente yo siento que no fui importante para mi mamá o que no fui importante para mi papá. Eso, digamos que eso es lo que podría causar efectivamente una herida o un trauma mayor o más profundo en nuestros hijos, ¿sí? Pero que él entienda y que sepa que tanto el papá como la mamá van a estar ahí presentes, acompañándolo en la educación en todos los momentos, ¿cierto? Ahí es cuando ese acompañamiento se da. Ahora, es importante que se pauten algunas cosas entre papá y mamá. O sea, sí es importante que lo hagan juntos, pero antes es importante que tengan algunas cuestiones ya chuleadas. Por ejemplo, en el momento en que este tiempo, por ejemplo, el niño va a compartir con el papá o con la mamá, ¿cómo lo va a hacer? En el momento en que el hijo, por ejemplo, está fuera de su casa, con su papá o con su mamá, ¿cierto? Es importante que sea donde sea que esté, el niño tenga su espacio, por ejemplo. Que el niño cuando va a la casa de la mamá, cuando va a la casa del papá, él tenga su propio cuarto, sus propias cosas, que él sienta que esa también es su casa. Ese es un error también muy frecuente y pues eso hace que el niño de repente no sienta que está realmente en su casa, que no se sienta en su lugar, ¿sí? Entonces propiciarle al niño un espacio donde él se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta amado sobre todo, porque eso es lo que el niño nunca debe perder, el amor y la compañía de sus padres, ¿no? Entonces, digamos que básicamente esas son las cositas que te podrían orientar para el momento de hacerlo. Ahora, ¿por qué te hice hincapié al principio de que era importante dependiendo de la edad de los hijos? Cuando es muy chiquito, pues no hay que dar mucho detalle, ¿cierto? Porque al hijo chiquito no le interesa. Ahora, tampoco al niño grande interesa que uno le cuente todas las cosas, ¿verdad? Uno tiene que ser como muy prudente en ese sentido. Pero lo que pasa es que entre más grande el niño, puede también haber más preguntas. Y eso es importante que lo tengas en cuenta, porque en el momento en que tú estás reunido con tu expareja, con tus hijos, lo más probable es que allí, primero, se muevan una cantidad de emociones, ¿no? Un niño, por ejemplo, pequeño puede empezar a experimentar esa intranquilidad de no saber ahora con quién voy a estar. Estoy perdiendo mi seguridad, estoy perdiendo de alguna manera mi techo, ¿sí? Por eso es importante que estén ahí los dos, porque los dos tienen que ser ese pilar de seguridad y fortaleza para sus hijos. Pero entonces, primero se mueve mucha emoción ahí, mucha. Es importante que ustedes en el momento en que lo hagan estén también muy serenos, muy tranquilos. Por supuesto que eso va a tocar, eso va a tocar. Pero entre más tranquilos estén ustedes, pues más fuerza le pueden dar también a sus hijos. Yo Y creería segundo, también, porque también es doctora, muy normal que haya muchas preguntas de sus hijos. claro, ¿Pero por qué? La culpa es mía, ¿pero por qué se van a separar? ¿Y qué va a pasar conmigo? ¿Y dónde voy a estudiar? ¿Cierto? Va a haber muchas preguntas. Entonces es importante que algunas de esas cosas, cuando ustedes ya lo han logrado conciliar con la expareja, las tengan claras para ese momento. sí. Doctor Edison, ¿querías Sí, anotar no, algo? yo lo que también me gustaría aportar es que cada caso es particular. Y yo tengo un símil que me gusta decir, es como cuando uno juega ajedrez. Uno no puede decir que díganme en una charla cuál es la jugada con la cual yo voy a ganar la partida o voy a llegar a un empate. Porque es que el ajedrez con unas fichas y un tablero muy limitado y unos movimientos también muy predeterminados tiene un desarrollo infinito, ¿sí? Las posibilidades que hay son infinitas. Ahora pongámonos en el tema de la familia separada, donde a veces no hay un hijo, hay dos, o en el caso mío inclusive tres, con diferentes personalidades, diferentes formas de sentir, de ver, de expresarse, pero además de eso está en un entorno donde hay unas situaciones ideológicas, políticas, hay leyes, hay sentimientos, hay experiencias. Sí, y todo eso involucrado, ahí hay dos personas, hay dos familias, una de un lado, otra de la otra, ¿sí? Entonces, la situación de familia separada, de cada una de nuestras familias separadas es particular, o sea, no hay una fórmula para solucionar porque todo esto se va desarrollando esa medida que se va presentando.
hay unas, digamos, apreciaciones que nosotros compartimos, pero cada, diría yo, esquema de solución se tiene que mirar con las personas involucradas. Mira, hay padres que aguantan un poquito, otros aguantan menos, otros no aguantan, ¿sí? En el sentido mismo de lo que es, por ejemplo, la carga psicológica. Hay padres que conozco que han fallecido de pena moral. Otros no han podido cargar mucho con esto y han tenido problemas psiquiátricos, ¿sí? No hablemos de los hijos, porque los hijos el tema puede ser inclusive peor. Entonces, desde todo este punto de vista, lo que yo digo, esto hay que ser muy conscientes, hay que estar, pues, a que la situación en que estamos nosotros abocados, tanto hombres separados como mujeres separados, como nuestras familias separadas, no es sencilla. Y por eso hay que, para mí, jugar con todas las variables e ir tomando decisiones paso a paso, ¿sí? Porque muchas cosas pueden cambiar. Inclusive pueden haber también otra persona que esté de alguna manera interesada sentimentalmente en nosotros o en la contraparte, en la madre de nuestros hijos, ¿cierto? Y eso también le mete otros elementos adicionales a la ecuación. Esto no es el álgebra de Baldor, ¿sí? Donde le dan a uno la fórmula de la ecuación bicuadrada, binomial, no sé, no me acuerdo cómo se llama, que solamente es haga esto y es igual a x al cuadrado más 2ab más no sé qué sea al cuadrado. No, esto es mucho más complejo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que estas, digamos, foros se hacen como para sensibilizar, pero también para decirles de que aquí no le podemos dar la solución única. ¿Sí? Porque la solución la va construyendo cada persona a medida, ¿cierto?, que va generando también y que va compasando, ¿sí? Porque también hay actitudes a veces nuestras que no logramos controlar o situaciones que no podemos de alguna manera manejar y tenemos entonces que también entender hasta dónde nosotros llegamos, hasta dónde llegan nuestros hijos. Es muy importante, sí, lo que he visto y aquí quería volverme un poco a un video anterior que tratamos sobre custodia compartida, porque es que una cosa del instinto nuestro es muy grande, y el instinto y la sensibilidad con la cual nosotros estamos dotados no han sido diseñados para que nos separemos y en esa magnitud como se está haciendo en el mundo moderno. Bueno, es una realidad. Entonces, lo que decía el psicólogo, el 40% en México, como que van bastante bien, porque en Colombia debe ser más del 55%, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, lo que yo voy es que todo esto que sucede, ¿sí?, no hace parte, digamos así, del bagaje cultural, sociológico, en el ADN de herencia, de la manera misma como nosotros nos comportamos ante una realidad, porque es que nuestros abuelos no tuvieron esa realidad muy escasamente y nosotros tenemos que aprender a manejarla. Por eso hay que hacerlo con mucho acompasamiento, creo yo, en la medida de lo posible. Por eso también es que las comisarías de familia, si bien tenemos a veces críticas con ellas, por eso es que están dotadas con psicólogos, con trabajadores de sociales, con abogados, ¿cierto? A mí particularmente, con el debido respeto de los abogados acá, a mí parecería que las comisarías de familia deberían de ser dirigidas por psicólogos, ¿sí? Con el apoyo de abogados o con abogados que fueran psicólogos o psicólogos que fueran abogados, ¿sí? Porque en realidad el tema mismo del manejo de la problemática de familia es más psicológica, sí, que legal. Y la parte legal solamente tiene que venir a acompañar ya un trámite psicológico o bien de solución del conflicto o bien de no solución del conflicto. Me explico, para mí el comisario de familia, si bien comenzamos que necesitan saber derecho, ¿sí?, yo creería que también deberían de tener un muy profundo conocimiento en psicología, ser ojalá que tenga las dos profesiones, psicólogo y abogado. Bueno, ¿alguna pregunta? Abogado, Ricardo. Sobre esas, hay que hacer una precisión. Es el fenómeno de cómo se estructura el derecho, porque las decisiones que se adoptan en comisaría no las adopta el asesor jurídico, sino que las adopta el trabajador social, las adopta la psicóloga y finalmente pues quien firma pues es comisario de familia. Pero las formas estructurantes de analizar un conflicto
son eminentemente criminalizantes. Es decir, cuando se lleva un conflicto a una comisaría de familia, la estructura es eminentemente criminalizante y de allí sale una resolución de violencia intrafamiliar o una medida de protección, etcétera, etcétera. Pero esa forma de resolver el conflicto pues es demasiado burda, porque lo que se hace es romper a la familia y allí pues no hay ninguna solución. La forma social correspondería a una estructura que comprendiera verdaderamente el problema, pero no desde el punto de vista de la criminalización. Y lo que tenemos es criminalización, rompimiento de la familia. Organicemos la prestación alimentaria, organicemos el tema de cualquier cosa es una forma de violencia. Y yo le pondría eso además la gran carga ideológica que hay ahora. Y que uno la ve evidente en esto, están haciendo estadísticas, ¿sí? Va un hombre con todo el acervo probatorio porque pues él se siente vulnerado y pide una acción de violencia intrafamiliar y ni siquiera se la reciben en Bogotá, en Cali, en Calarcá, o sea, tengo N cantidad de ejemplos. Y va una dama, ¿cierto?, a hacer más o menos lo mismo, puede inclusive ir a no a pedir ni siquiera una acción de violencia intrafamiliar, sino que va a pedir, por ejemplo, una asesoría y quiere, y de una vez le instruyen a que coloque, casi que la obligan, casi que la empujan a que coloque una acción de violencia intrafamiliar. Claro, las acciones de violencia intrafamiliar se disparan, las estadísticas están disparadas. ¿Cómo no van a estar disparadas? ¿Sí me explico? Entonces creo que esa parte ideológica también que está siendo, hay que también ponerla, aterrizarla y decirlo con sinceridad, ¿sí? Oye, está bien, todos queremos que no haya violencia, menos en contra de la mujer ni de la madre de nuestros hijos. Los primeros interesados tenemos que ser nosotros mismos, ¿sí? Los que estamos en estos problemas de familia, no estamos interesados que se vulneren a las madres de nuestros hijos, pero eso no quiere decir que porque no lo queramos, entonces que digamos, la emprendan en contra de estos pechitos, que lo único que queremos es solucionar los problemas o a veces inclusive llevar un problema ante un estrado supuestamente neutral, pero lo que resulta es que no es neutral, es una decisión que de una manera rajatabla se puede estar tomando en contra nuestra. Ese problema yo creo que está presente actualmente y eso en realidad no nos está ayudando, sino que está generando todavía mayores rompimientos, mayores inconvenientes y lo que dice el abogado Ricardo, se criminaliza a la familia separada. Se le endilga comportamientos como decir que es una familia disfuncional. No, señores, la familia separada no es disfuncional, simplemente no es una familia nuclear, tiene otras dinámicas, ¿sí? Y yo creo que desde de entrada, cuando los problemas de familia separada le dan y los tildan de familia disfuncional, ya por ahí comenzamos a ser discriminados, porque no es lo mismo una familia nuclear donde papá y mamá por lo menos se respetan, se quieren y se aman, a una familia donde papá y mamá pueden tener algún límite, digamos, de credibilidad mutua, donde haya algunos resentimientos eventualmente y donde además, ¿cierto? No, si van a una comisaría o a un ente de esto, ¿cierto? Van es porque no se han podido poner de acuerdo. Entonces no deben de echarle más leña al fuego y es lo que de alguna u otra manera ahora con toda esta perspectiva, ¿cierto? El derecho positivo, que yo siempre lo he criticado porque el derecho positivo tiene una parte que es negativa y la carga de la negativa nos está tocando a nosotros, ¿cierto? Entonces desde ese punto de vista yo creo que sí hay que llamar un poco a la reflexión, a que vayamos aprendiendo, porque todos estamos aprendiendo, nosotros estamos aprendiendo, las madres de nuestros hijos están aprendiendo, pero la institucionalidad también tiene que aprender y yo creo que ahí es donde tenemos que decir, oye, dejen a la familia por fuera, ¿cierto?, de sus problemas ideológicos, ¿sí? Déjenla por fuera, porque este tema es mucho más importante. No es un tema de la mujer, es un tema de los hijos. Los hijos son los importantes acá, ¿cierto? Y ahí de alguna forma hay que sacarlos del conflicto ideológico entre, yo diría, perspectiva de género y equidad e igualdad entre los sexos en la justicia. El abogado Fabio nos quería aportar algo. Gracias, Edison. Muy buenos días para todos. El tema siempre es muy amplio, complejo. Como bien lo decía Edison, aquí no se dan soluciones matemáticas, porque cada familia es diferente,
Cada ser humano es diferente, cada persona asume las cosas de una manera diferente. Papá, mamá, hijos, todos asumen las cosas diferente y por lo tanto no pueden haber soluciones mágicas. Lo que sí pienso yo que hay que buscar es que los hijos reciban la menor carga posible en estos conflictos de padres separados. Hay dos situaciones, la ideal y la realidad. Lo ideal es que, pues, la primera idealidad es que no estuvieran separados, pero eso no existe, por muchos motivos. Pero si hay padres separados, ¿qué es lo ideal? Que por el bien de los hijos hablen, se pongan de acuerdo en todos los temas, colegio, forma de educación, tiempos de visita, custodia, todo se puede poner de acuerdo. Eso es lo ideal, ¿no? Que el papá le hable bien al niño de la mamá igual le hable bien al niño de su papá, y lo críen en el amor. ¿Quién ganan los hijos? Y ganamos nosotros papás, porque resulta que nosotros vivimos de las alegrías de nuestros hijos y nos entristecemos y lloramos por las tristezas de nuestros hijos. Entonces ganamos todos. Si papá y mamá entendieran eso, si pudieran pasar por encima de sus dolores, sus rencores, sus heridas, para enfocarse única y exclusivamente en el bienestar de los hijos, los papás están sanando al mismo tiempo. Eso es el ideal. Muchas parejas lo han conseguido, muchas parejas que se han separado lo han conseguido. Sí, yo tengo casos que me sorprenden, que se tratan con tanta cordialidad y respeto que parece que no se hubieran separado nunca. ¿Sí? Entonces sí se puede hacer. Pero esa es la realidad. Esa es la idealidad, digámoslo así. Es decir, no es tampoco tan frecuente que eso suceda. Tenemos el otro extremo, y son los conflictos entre padres separados. Que la mayoría de las veces, observo yo desde mi experiencia profesional, de la gente que llega a mi oficina, esos conflictos nacen desde antes de la separación, obviamente. Y esos conflictos que se reflejan a través de los hijos nacen por heridas que vienen porque la relación de pareja no funcionó. Entonces los hijos están pagando los conflictos personales entre papá y mamá. Y es una realidad. Y toca mirar a ver cómo lo vamos a enfrentar. Y ahí nos salimos de lo ideal para poner los pies en la tierra y decir, miércoles, los hijos están viendo afectados. ¿Qué hacemos? Y están los padres y madres que no permiten que el otro vea a los hijos, que les hablan permanentemente mal, que cuando el otro tiene una nueva pareja se genera un nuevo conflicto, etcétera, etcétera. Viene de todo. Y los pobres chicos que están en la mitad reciben una cantidad de agua sucia que les va dañando su corazón para el resto de la vida. ¿Qué deben hacer los papás dentro de esa realidad de conflicto? Prepararse para la guerra, para conseguir una buena paz. Suena de pronto negativo lo que estoy diciendo, pero es que si no nos preparamos para la guerra, no va a haber paz. Es decir, el papá tiene que concientizarse que está en una situación de conflicto. Que para que haya acuerdos se necesitan dos. Y donde uno solo no quiere, el otro no lo va a poder hacer. Y el que se va a ver perjudicado siempre son los hijos. Entonces, si no puede darse los acuerdos, la comunicación asertiva que llaman los psicólogos, y eso es una realidad. Si no se puede dar todo eso, pues toca mentalizarnos de que estamos en una guerra, en donde vamos a tratar de que nuestros hijos salgan lo mejor librados posibles.
sin meterlos en la guerra. ¿Sí? ¿Y cómo es prepararnos para la guerra? Necesitamos una preparación mental. Necesitamos apoyo de los psicólogos. Nosotros, los que no somos psicólogos, no nos las sabemos todas. Actuamos bajo nuestra emoción, nuestros instintos, y muchas veces nos equivocamos por actuar así. Nuestro dolor hace que nuestra racionalidad. Entonces, toca acompañarnos mentalmente, que tengamos una compañía de alguien que nos aporte, no de que alguien que nos envenene más contra la otra persona, que eso no sirve. Tenemos que prepararnos jurídicamente, acompañarnos de un abogado que nos asesore de las consecuencias de lo que hacemos y de lo que no hacemos. ¿Mm? La cantidad de papás y de mamás que cometen errores jurídicos por creer tener la razón es impresionante. Y esos errores jurídicos que cometen los papás y las mamás agravan el conflicto. No ayudan, perjudican. Entonces, hay que acompañarnos también de un apoyo jurídico. Y, sobre todo, hay que prepararnos y darles a nuestros hijos lo mejor de nosotros, no lo peor. Porque lo que yo he visto es que cuando los padres están metidos en estos conflictos, cuando digo padre me refiero a papá y mamá, ¿sí? Nuestro corazón se llena de tanta amargura que eso es lo que le transmitimos a nuestros hijos. Y lo digo yo, en mi caso personal, hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, una vez los recogí y de pronto uno de ellos tendría por ahí 6, 7 años, el niño. Me dijo, papi, tú no eres feliz con nosotros. Y yo pues iba manejando y yo, pero ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué me dices eso? Ustedes son mi tesoro, yo los adoro. Es que cuando tú estás con nosotros no te vemos sonreír casi. No te vemos muy contento, papi. Y eso hizo un clic en mi vida porque eso hizo que yo me cuestionara. ¿Qué le estoy dando a mis hijos? Y efectivamente, ¿qué tenía yo? Dolor, amargura, herida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por estar metido en eso, no les estaba dando lo mejor de mí. A raíz de eso, aprendí yo a sonreír. A raíz de ese comentario de mi hijo de hace muchos años, aprendí yo a reírme con ellos, a sonreír. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos una excelente relación, son espectaculares y me hacen reír mucho. Y me río con mucha espontaneidad. Y ellos se sienten felices de ver cómo su papá es feliz. Entonces, papás y mamás, den lo mejor. Muéstrenles a sus hijos que ustedes son felices cuando están con sus hijos. Que si van a tener a sus hijos solo 5 minutos, sean los mejores 5 minutos de la vida. Si los van a tener el fin de semana, que sea el mejor fin de semana de la vida. Ahora bien, hay que darlo todo por los hijos. Todo es todo, todo incluye la vida misma. Y eso a veces nos cuesta, porque dentro del egoísmo con el que estamos habituados nosotros los seres humanos, inclusive prima nuestro dolor por el beneficio y la alegría y la felicidad de nuestros hijos. Somos demasiado egoístas. Entonces hay que dar lo mejor. Y eso implica luchar, esforzarse, para que nuestros hijos cuando estén con nosotros, yo no sé qué es la vida de mis hijos cuando están con el otro, pero cuando estén conmigo, que reciban lo mejor. Pero pilas, es que cada rato recibo casos así, ¿no? Donde los hijos se quejan de la disciplina estricta de los papás. Claro, yo no soy psicólogo, doctora Juliana, y puede que esté equivocado en lo que voy a decir. Pero lo digo basado en la experiencia de las consecuencias jurídicas que tiene eso, ¿sí? Entonces los papás
tienen a los hijos cada 15 días o si les va bien cada 8 días, un ratico, y quieren formar a sus hijos en ese ratico tan cortico, como si los tuvieran todos los días. Entonces viene la disciplina estricta. Levántese temprano, cómase todo, lávese las manos, haga esto, no haga esto, y si no lo hace, entonces va a la regañada. Y entonces el mínimo tiempo que logra tener ese hijo con su papá se convierte en una amargura. Hay temas como los valores, el respeto, la honestidad. Eso no es negociable, hay que educar sobre eso. Pero hay otros temas que miércoles los papás se ponen en la minucia como si los tuvieran todo el tiempo y lo que hacen es amargar a los hijos. Me ha tocado ir a comisarías de familia y a juzgados porque los hijos no se sienten felices con sus papás, porque los papás les friegan la vida todo el tiempo, ¿no? Bueno, yo diría Es también buena la disciplina, perdón, yo termino con esto. Sí es buena la disciplina, pero tiene que ir acompañado con una gran dosis de amor. ¿Sí? Por último, que los tiempos de los hijos sean de calidad. Hay una frase que nos dicen mucho que dice, no importa la cantidad, sino la calidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. Para mí la cantidad de tiempo también es muy importante con los hijos. Pero indudablemente la calidad también. Los hijos se están quejando, lo escucho yo en los juzgados, en las entrevistas que les hacen, que cuando están con los papás se los llevan al taller para que les acompañen a revisar el carro, o el chino está sentado al lado del papá mientras el papá está trabajando en el computador, ¿sí? O el papá está en otra cosa, ¿sí? Se están perdiendo el poquito tiempo que tienen en vez de sentarse con el hijo, a jugar con el hijo, a escuchar al hijo, a llevarlo a comerse un helado. Todo esto que estoy diciendo implica que desaprovechamos el poco tiempo que tenemos para llenar a nuestros hijos en su corazón de alegría, de esperanza, de felicidad, de gozo. Está bien, tenemos casos donde mamás se portan mal, eso es cierto. Pero también hay muchos casos donde los papás no aprovechan las cosas y contribuyen a que su hijo tiene su corazón con sentimientos que no deberían ser. Los papás se dejan meter en el juego del odio. Si la mamá habla mal del papá, entonces yo también le hablo mal. Y no es ni siquiera algo consciente, es como instintivo, ¿no? No, es su mamá la que hace. No, es que es su mamá. No. En la Biblia hay una frase muy hermosa que dice que hay que vencer el mal haciendo el bien. Y eso aplica en este caso para los hijos. No hay que meterse en la amargura del conflicto. Y lo peor, no hay que renunciar. Muchos papás renuncian, cansados. Yo entiendo el cansancio, yo soy papá, también tengo 3 hijos, yo tengo mi propia historia, yo lo entiendo, pero no se puede renunciar. No se puede renunciar porque los hijos lo merecen todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy interesante las reflexiones del abogado Fabio. Aquí hay una pregunta para la psicóloga Juliana, me imagino que ya la leyó, sobre las pautas para hablar con nuestros hijos sobre la situación de mi caso, que es un niño de 5 años. La pregunta de una dama, Natalie, y dice, debemos especiales detalles del conflicto o quién tomó la decisión si no fue mutua. Creo que aquí es bueno que vea lo que dice el psicólogo, ¿cierto? El mexicano, también en el video, ¿cierto? Y yo creo que ahorita la psicóloga le comenta y al final yo también le comento algo. Psicóloga Juliana. Gracias. En forma general, Bueno, ¿no? Porque pues tema particular sí antes, requiere de conocer el caso, pero en forma general, ¿no? sí, claro, claro.
Pero antes de dirigirme, digamos, específicamente a la pregunta, sí me gustaría complementar un poco lo que decía el abogado Fabio, porque me pareció muy lindo. Y yo creo que eso se podría resumir en el tema de la comprensión, cuando uno comprende y se da la oportunidad de tener diálogos. Cuando uno no tiene diálogos en la familia es cuando tantos problemas empiezan a aparecer. Porque yo pienso unas cosas, asumo que el otro las sabe o que el otro tiene que hacer las cosas así, y ahí es cuando empiezan a haber tantas rupturas, porque no nos damos el espacio de dialogar, de comunicar esas cosas de manera asertiva, como lo decía muy bien el doctor Fabio. Bueno, Natalie, con respecto a tu pregunta, recuerda que tras la ruptura, bueno, nunca es un momento de buscar culpables, ¿no? Ni buscar quién fue, quién me hizo, yo no hice, él hizo. Digamos que la relación pues es una cosa de dos. Cuando hablamos de que hay una cosa de dos, a mí me gusta mucho en ese sentido. Diana Uribe dice algo que para mí es clave. Ella dice, nunca nada es por algo, ¿sí? Desde lo histórico, desde lo sociológico, nunca nada se da por algo. Las cosas son multicausales. También cuando hay una relación de pareja, nunca nada es por algo. Siempre las dos personas tienen algo de relación. Porque hizo mucho, porque hizo muy poco, porque permitió o porque dio de más, porque abusó, ¿cierto? O sea, ahí las dos personas están siempre implicadas. Ahora, en el momento de comunicarle a tus hijos, recuerda que no es importante darle detalles, es importante que el hijo, o sea, entienda que ya no va a tener esa casa con su papá y con su mamá, que va a tener espacios con su papá, sí, que va a tener espacios con su mamá, sí, pero que esa casa como él la conocía ya no va a estar. Eso es importante. El nivel de detalle no importa, y menos para un niño de 5 años. Ya, digamos que el comentario sí se hace y lo entiendo, porque cuando son niños más grandecitos sí ya te pueden preguntar, pero ahí en lo posible evitar digamos, esos cuestionamientos, esas respuestas donde puedan implicar a alguien en la pareja, porque la idea es tratar de llevar las cosas neutrales, ¿cierto? Aquí ni uno es más que el otro, ni uno es menos, aquí todos estamos iguales y todos estamos implicados en la situación. Entonces, a los niños no les interesa saber quién fue el malo de la película, no. Al niño lo que le interesa sencillamente es saber que sigue su papá y sigue su mamá. ¿Listo? Ya, cuando el niño es más grandecito y pues empieza a hacer preguntas, ya tendríamos que hablarlo, pues digamos ya de manera específica y pues eso dependiendo del caso, ¿no? Pero digamos, en términos generales, no es importante que ellos sepan el nivel de detalle. Yo creería también de que el tema yo lo defino de la manera, digamos, alegórica que hablo con el símil del piano. La separación es un piano que nosotros llevamos en nuestra espalda. ¿Estamos nosotros dispuestos a compartirle el piano a nuestros hijos? Yo creería que no, porque es una carga que nosotros no ganamos, sino que deformamos a nuestros hijos compartiéndole ese tipo de cargas. Independiente, como dice en la oración del locutor mexicano de Aguascalientes, ¿no? Dice que para el hijo no importa, porque él igual ama al papá y a la mamá. Los problemas de adultos se deben quedar entre adultos, porque además siempre en una ruptura para uno alguien tuvo la culpa y para el otro, ¿cierto? Y es un tema que muy seguramente nunca van a dirimir, inclusive después de que en caso, digamos, un juzgado, un comisario, un defensor tome una decisión. Siempre va a haber una justificación de parte del uno o de parte del otro, o así no la haya, ¿sí? Los hijos deben de conservar una imagen lo mejor posible de sus progenitores, de la madre y del padre. Y no es llamado el progenitor contrario a demeritar, ¿cierto?, ese valor que está en la raíz del menor. Es que hace parte de su propia esencia. Entonces, si yo le comienzo a bombardear las raíces al menor, pues le estoy también haciendo un daño, ¿sí? Le estoy atacando la estima, ¿sí? La autoestima. Eso es muy importante porque en Estados Unidos se han hecho investigaciones, allá llevan más tiempo con este tema, y es que ya psicólogo, entonces el problema es que si yo, han hecho por ejemplo investigaciones con los delincuentes y encuentran que las personas de familias separadas, con separaciones conflictivas, son las que más están en las cárceles, son los que más se suicidan, son los que más se vuelven alcohólicos, son los que más consumen drogas de manera proporcional. Entonces, son los que más, sí, los que más autoestima baja tienen. Entonces, es muy importante al hijo, ¿cierto? Dejarle que tenga la imagen, así para nosotros no sea la correcta,
Bueno, psicóloga, y ahora le damos aquí a un papá que nos está, no sé si mamá que nos está pidiendo la palabra. Sí, yo quería cerrar el tema con Me una está cosita, diciendo es que porque así. sí es importante, si bien no es necesario, claro, llegar a culpabilizar, por supuesto que no, sí es necesario hacer énfasis en que no es la culpa de los hijos, porque eso tiene una razón psicológica y es cuando nosotros somos niños, el papá y la mamá son, digamos, ese primer canal que están mostrando la vida. Gracias a ellos nosotros tenemos ese primer inicio para saber cómo es el mundo. Digamos que en esos términos, cuando nosotros somos niños y la manera como pensamos el mundo, ¿cierto? Mi papá y mi mamá son mis héroes, porque ellos son los que me están mostrando a mí cómo es el mundo. Es todo lo que yo conozco, ¿cierto? De alguna manera es mi modelo. En ese sentido, ¿cierto? Cuando un papá se va, cuando una mamá se va, lo que el niño piensa no es, ay, claro, mi papá se tuvo que ir porque de repente tuvo muchos problemas con mi mamá, o se tuvo que ir porque, no sé, el trabajo, entonces se fue. Por supuesto que no. O sea, ¿qué pasa en la mente del niño? Y ahí es donde viene la importancia de comprender. Cuando uno comprende la situación, no se pone en los zapatos del otro. Comprender es saber cómo piensa el niño, por ejemplo. Y un niño no va a pensar eso, ¿cierto? Lo que pasa en la psique del niño realmente es, bueno, yo soy el que tiene la culpa. ¿Por qué? Porque es que papá y mamá son mis héroes, ¿sí? Ellos son mi modelo. Cuando eso pasa, entonces, si algo, digamos, se rompe, se quiebra, se quebranta, la culpa no es de mis papás, es mía, ¿sí? Digamos que eso por cuestión autónoma, un niño lo va a pensar de esa manera. Entonces, lo que sí es importante, sobre todo para ti, Natalie, que hiciste la pregunta, es que hagas hincapié que no fue culpa del niño, o sea, que no tuvo nada que ver, que los papás lo aman y que lo siguen amando y siempre lo van a amar. Como hacemos harto hincapié en eso, porque realmente es lo más importante. Y que el niño le quede claro eso, porque si no, el niño sí va a tender a culpabilizarse a sí mismo. Y eso sí, ahí sí que se van a generar heridas emocionales que más adelante pues se pueden ver expresadas, ¿no? En conductas, en emociones, en su misma psicología, en su manera de entender el mundo y entenderse a él como persona. Porque cuando yo experimento una situación así y yo la percibo como abandono, por ejemplo, pues yo voy a crecer con una serie de heridas psicológicas de abandono y yo no me quiero sentir abandonado. Entonces voy a empezar también a comportarme de cierta manera respecto a esa herida, ¿no? Entonces, cuando se hace hincapié en eso y que el niño entienda que él no tiene nada que ver en eso, es lo más importante. Bueno, muchas Gracias. gracias, psicóloga. Gracias. No sé, ¿hay alguien que quiera aportar algo adicional? Si no, pues podemos ir dando por terminada esta sesión. Aquí está Juan Cañón. ¿Quiere comentar algo? Sí, pues realmente, digamos, es como una inquietud que creo que es de ambos puntos, el punto psicológico y el punto legal. Primero agradecerles, ¿no? Ha sido muy interesante y muy enriquecedor todo lo que todos han dicho. Realmente encuentra uno muchas respuestas. Pero lo que ustedes dicen, ¿no? Cada caso es diverso y cada tema yo creo que tiene que profundizarlo uno. Pero, ejemplo, en el momento en que el padre normalmente es quien tiene que salir del hogar por temas pues, legales o por las diferentes circunstancias, es el padre el que tiene que alejarse físicamente del hijo y el hijo no siente ese abandono es de parte del padre, o sea, como que exista esa ruptura es del niño hacia su padre, pues obviamente, digamos, en caso de un niño menor, un niño chiquito, él siempre está con su mamá, y uno cómo lo podría manejar, ¿no? O sea, cómo poderle explicar a un niño y decirle, oye, no soy yo, no, o sea, no te estoy dejando solo, sino estoy aquí presente. Obviamente entendería que con el tiempo, con la dedicación, con todos esos elementos, pues uno va complementando, pero en el momento en que uno le está diciendo a un niño, oye, tu papá y tu mamá se separaron, pues tu papá se va y tú te quedas acá. Es lo que siente de pleno, es que su papá lo está abandonando. ¿Cómo manejar eso de papá a los hijos, a uno o a varios hijos? Bueno, lo que pasa es que no solamente hay que, digamos, hablar con claridad, sino también ofrecerle una oportunidad al hijo, porque no se trata de decir tu papá se va o tu mamá se va, o vas a vivir solo con tu mamá y tu papá lo vas a ver de vez en cuando. La idea es ser claro en términos de que papá y mamá ya no van a estar viviendo juntos y que el niño no va a vivir con papá y mamá en el mismo techo.
pero sí vas a seguir viendo a tu papá, pero sí vas a seguir compartiendo tiempo con tu papá y sobre todo, digamos que en ese momento de diálogo, por supuesto que tú puedes recurrir a muchas cosas. Cuando el niño se quebranta, por ejemplo, esa es la perfecta oportunidad para un abrazo, ¿sí? No se trata solamente del diálogo así, sino de, ven hijo, yo te abrazo y te demuestro mi amor. Ahora, cuando tú lo decías, muy bien lo dijiste, digamos que eso es algo que con el tiempo el niño también va a ir entendiendo, porque es que es un duelo, acuérdate. Cuando se hace ese duelo implica que uno tiene que adaptarse a una nueva realidad, ¿cierto? Y esa adaptación es de todo tipo, emocional, social. Fíjate que tienen que establecerse, por ejemplo, rutinas. El niño tiene que saber, ok, es la siguiente semana. Pues claro, cuando son más chiquitos, más grandecitos. Pero el niño tiene que saber, ok, por ejemplo, la siguiente semana voy con mi papá. Ok, la siguiente semana me voy con mi mamá y ella ya me había dicho que vamos a ir a hacer tal cosa, ¿cierto? Esa es una nueva realidad. Y en ese sentido, pues uno tiene que acomodarse a esa nueva realidad. Y eso no es un proceso que pase de la noche a la mañana, eso toma su tiempo, ¿cierto? Pero en ese tomar su tiempo lo más importante es que el niño efectivamente vea a su papá y a su mamá ahí, porque finalmente las palabras están, pero lo que al niño más le queda siempre va a ser el tiempo efectivamente que pasa con su papá y con su mamá y cómo el niño se siente al estar con su papá y con su mamá. Si el niño se siente amado, puede pasar lo que sea, pero él ese amor de su papá nunca lo va a perder, porque él así se siente cuando está con su papá o cuando está con su mamá, ¿sí? Es en los casos, yo sé que me salgo un poquito del tema, pero es para que me entiendas. Por ejemplo, cuando hay síndrome de alienación parental, ¿sí? Una digamos, de los miedos más terribles de los papás es que, no, que mi hijo me olvide, que mi hijo, pero no, por más de que pueda haber una imagen distorsionada, por ejemplo, respecto del papá o de la mamá, el niño lo que siempre va a primar ahí es cómo él se siente con el papá, ¿sí? Y cuando yo estoy con mi papá o con mi mamá y yo me siento súper bien, a mí eso es lo que me importa, ¿sí? Finalmente las palabras y las cosas pueden venir, pero si yo en el momento que yo comparto con él, yo siento que él está ahí. De repente tengo una tarea y aunque no sea el momento en el que yo me tenga que encontrar con mi papá o con mi mamá, pero yo sé que él me puede ayudar, me siento solo, estoy perdido, papá, mamá, ayúdame con esto. Y si ahí está, ok, ahí sí como dicen, pues vale más que 1000 palabras, ¿no? Yo creo que Sí, yo es la creería, cuestión. yo creería que el mundo moderno es muy agresivo con la familia en general y con nuestros hijos, ¿no? Porque ha cambiado muchas cosas y no es fácil, digamos, educar a los hijos en un ambiente tan complejo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, yo diría que independiente, inclusive que la familia sea nuclear, los hijos hay que cuidarlos porque están en un mundo muy agresivo, muy ácido, ¿sí? Entonces, imaginémonos que estando en la familia nuclear, con el apoyo de los abuelos, de los tíos, ¿cierto? Y los niños sufren muchos cambios que se han dado. ¿Cómo será en el caso nuestro, donde el cambio es todavía más complejo, más abrupto, ¿sí? Más explosivo, ¿sí? Entonces pensemos eso, ¿sí? O sea, que no es solamente el tema de nuestra familia, sino que en general, ¿sí? Bueno, el psicólogo Jairo Mauricio nos acompaña. Por favor, tiene la palabra. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno, pues no tuve la oportunidad de acompañarlos en toda la reunión, pero ya en esta última parte, pues ya los he escuchado. Escuché a la doctora Juliana, pues frente al tema de pues cómo hablarle a los hijos cuando pues se viene de un proceso de separación. Hay una teoría que pues se ha trabajado mucho en Chile, que es la teoría sobre la respuesta sensible del cuidador. ¿Qué quiere decir esto? Que pues básicamente uno como papá, uno como cuidador, y pendiente realmente a la necesidad del hijo, no a la necesidad ni del papá ni de la mamá. Porque muchas veces lo que uno es como proyectar ese odio, esa ira que uno tiene frente, pues en el proceso de separación frente a la esposa y al esposo, y esa proyección, pues precisamente es la que está percibiendo el niño. Entonces ahí pues hay unos procesos de mentalización que también en psicología se han estudiado. De una u otra forma, uno como que mentaliza al hijo como arma en contra de la pareja. Eso se hace en forma inconsciente, eso, bueno, preconsciente.
Sin embargo, y uno no está, pues, o sea, no está como muy sí, conscientemente que lo está haciendo, pero el hijo sí lo está percibiendo. Entonces, en ese sentido, pues, lo que sí hay que hacer es tomar terapia, si es el caso, tal vez como alejarse un poco de esta parte emocional que uno tiene, que me hicieron o que no me hizo, o que me sacaron o que no me sacaron, y como les comento, ser muy sensible a las necesidades de los niños. Cuando uno es sensible ante estas necesidades, en todo tipo, ¿cierto? Sean económicas, sean emocionales, sean lo que sea, pues el niño a uno lo va percibiendo como alguien calmado, como alguien tranquilo, como alguien racional, como que lo que pasó, pues como decía la doctora Juliana, pues que no es culpa de ellos, y que de una u otra forma, pues las cosas en la separación tuvieron que haber sido así. Entonces, en ese sentido, sí hay que ser sensible frente a la necesidad de los niños, o sea, ponerse en los zapatos de los niños y olvidarse un poco de las necesidades que uno tiene frente a, pues, la cuestión de pelear y todas estas cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra comentario, ya llevamos 1 hora, 2 horas en esta charla. Perdón, 1 hora larguita, 1 hora y 15. Entonces, entonces le damos la palabra al abogado Ricardo y cerramos entonces la cuestión. Los invito también a inscribirse a nuestro canal de YouTube, también a inscribirse a nuestros planes a través de la página web. Hay un plan que es sin costo, o sea que para que lo podamos estar enviando información, y hay otros que ya pues tienen, digamos, nos apoyan un poco también económicamente en llevar esto adelante, esta cruzada, ¿no? Esta quijotada, diría de pronto. Entonces, ayúdenos también, estamos ayudando, estamos colaborando, pero pues también necesitamos de su apoyo. El apoyo más sencillo es inscríbanse a nuestros canales de YouTube, inscríbanse al plan sin costo, visítenos, miren nuestra información, y ya con un poco más de sustancia, pues al plan básico, que no es sino 75,000 pesos mensuales, y reciben mucha información y muchas cosas muy por encima de esos 75,000 pesos. Bueno, abogado Ricardo, lo escuchamos. Bueno, algo no es por nada, no es filosofía. Pero el hecho cierto es que la fundación de las culpas, pues también es una forma de resolver los conflictos y encontrarle utilidad ciertamente a esa estructura que es disuasiva, y aceptar realmente lo que está o podría cambiar como algo permanente. Desde luego, pues el momento inicial es de suma importancia, quienes se están separando, pero eso expuesto el día de hoy también debería corresponder a quienes nacieron en el estado de separación de sus padres, y así uno, bajo la teoría de la falsación en ciencias sociales, lograría realmente hacer conocimientos. Todos somos científicos sociales, y aquí las teorías deberían efectivamente analizarse y probarse hasta cuándo ciertamente van a funcionar, pero en el mundo de las necesidades se advierte algo muy importante para Padres por Siempre. Para instituciones similares, es necesario ocupar un espacio o crear un espacio de asesoría para las personas que se están separando y para las personas que ciertamente se van a separar, y dotarlos de instrumentos. Y ese espacio no lo ofrece las comisarías de familia, ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ni la práctica profesional, ni en derecho, ni en psicología. Probablemente instituciones como Padres por Siempre podrían efectivamente brindar una ayuda más que oportuna en la solución de conflictos que ven ciertamente venir, cómo generar un régimen de cuidados, cómo cuidar ciertamente a través del otro, cómo concertar un manejo asistente en psicología en lugar de acudir ciertamente a la acción
Y verdaderamente, pues este es el derecho preventivo, y también hay una parte de la psicología donde previamente a que ocurran las dificultades, hay todo un campo de acción. Les agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a todos. De nuevo, entonces, invitación a seguirnos visitando, a seguirnos en redes sociales. No sé por qué no salgo yo, pero bueno, debe ser porque no es tan agradable mi fisionomía. Me tienen aquí filtrado en Zoom. Bueno, entonces la situación es que los invitamos a nuestras redes sociales y que suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestros planes, por lo menos el sin costo o el otro que cuesta 75.000 pesos anuales y nos permite mantener toda esta plataforma y otras cosas más. Entonces, también aporten, digamos, también sus conocimientos, difundamos esta problemática porque creo que es importante para nuestros hijos. Está bien, nosotros de alguna manera sobrevivimos a este embate, pero creo que nuestros hijos e hijas se merecen una mejor forma de tratar estos problemas de familia separada, que son novedad. Yo no me canso de decir, esto es novedad en el mundo moderno, esto es novedad para la cultura colombiana, latinoamericana, para el mundo occidental al cual nosotros pertenecemos, ¿sí? Entonces tenemos que aportar también de alguna manera en un mejor entendimiento de lo que está sucediendo, tanto hombres como mujeres, como psicólogos, como abogados, como psicólogos forenses, desde todo ángulo. Los funcionarios públicos también en general, ¿cierto? Porque no es sencillo para un funcionario público estar en esa batalla campal de sentimientos que a veces se dan en las comisarías, en las defensorías, en los juzgados. Eso es de enloquecer. Alguna vez hablaba con una juez y me decía que ella había días en que terminaba realmente agotada emocionalmente de ver los problemas en una familia. Ya se pensionó, la juez en temas de familia, ¿cierto? Y sí, yo creo que tampoco la tienen sencilla los funcionarios del Estado que tienen que solucionar o que tienen que tratar nuestros temas, más allá, digamos, de que nosotros mismos los critiquemos y de alguna manera también los confrontemos, que es parte, creo, también mismo de la dialéctica que tiene que llevar a que vayamos mejorando. Bueno, muchas gracias a todos por su colaboración, por su apoyo, por su presencia. Nos seguimos viendo a los profesionales, a la psicóloga Juliana, al psicólogo Jairo Mauricio, a los abogados Fabio y Ricardo. Muchas gracias y seguimos entonces en esta lucha o en este tema de ir entendiendo cada vez más cómo es que estas familias separadas se deben de manejar y cómo nosotros aportamos propositivamente para que nuestros hijos e hijas el día de mañana esto lo hagan de una manera mucho más razonable, mucho más culta, mucho más civilizada. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Eso, muchas gracias. Hasta luego. Chao, pues felicidades. Gracias a todos.